Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. De mis quincenas, Griselda Izabal, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya después de tanta vacación. Oye, sí, fue como un periodo como medio raro en Los Cabos, ¿no? Sí. Mucha gente sale, descansa, otros recibieron visitas porque de repente somos populares en Semana Santa y en Pascua, y retomando un poco la rutina y los problemas continúan. Claro. Que teníamos. Oye, temazo el de la rosácea, creo que nunca lo habíamos hecho. No, nunca lo habíamos hecho, y de hecho pues salió de la última vez que estuvimos aquí, que hubo ahí un par de preguntillas y pues dijimos, ¿por qué no, verdad? Fíjate que yo recuerdo que hace unos años, obviamente tú me dijiste tienes rosácea, pero alguna maquillista me dijo, oye, ¿no te han dicho que tienes rosácea? Y yo, ¿cómo? Y no es tan fácil de diagnosticar, ¿por qué? Porque puede confundirse con muchas cosas, o sea, puede confundirse desde acné, algunas cuestiones inclusive un poquito más graves como lupus, pero dermatitis seborreica, o sea, tiene muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, a veces puede ser algo muy sutil que la persona, para ellos es normal estar rojos o traer la cara siempre roja, porque así son en toda su familia, y pues puede pasar completamente desapercibido. Ay, pues me ando rojita, me sonrojo fácilmente. Y no, ¿qué es la rosácea exactamente? ¿Es un virus, es una bacteria, es una alergia? ¿Qué es? No, es, vamos a decir, lo que se pareciera más como a un tipo de piel, ¿no? Es una enfermedad crónica, o sea, que dura toda la vida, inflamatoria de la piel. Hay muchos tipos diferentes de rosácea y también es por eso que es tan difícil de diagnosticar, de evaluar y muchas veces incluso de tratar, pero pues afecta básicamente el 10% de la población en el mundo. Entonces estamos hablando que es un trastorno bastante frecuente, ¿no? Y no es exclusivamente de latinos, no, o no, en todos lados. De hecho, es más frecuente en personas que tienen piel clara. Nosotros le llamamos fototipos 1 y 2, pero de ahí siguen curiosamente los asiáticos y luego los afroamericanos. Entonces, pues aquí pareja en la rosácea. Latinoamérica, que tenemos una combinación muy grande, pues sí, agarra parejo. Entonces, es una enfermedad. Es una enfermedad. No es una reacción, no es algo, No. es algo que está ahí, que casi siempre viene de la mano del enrojecimiento. Pero me llama la atención que nos dices que hay tipos de rosácea. Sí, porque por ejemplo hay rosáceas que se llaman papulomatosas, que son como parecidas más al acné, ¿no? Que pudieran parecer como que tienen estos granitos, estos brotecitos de acné, y muchas veces se confunden porque claro que van a mejorar parcialmente con los tratamientos que damos a veces incluso para el acné o para una piel grasa. Pero hay rosáceas que solamente es el enrojecimiento, la venita, a pesar de que es más frecuente, por ejemplo, en mujeres. En los hombres hay una condición especial en la nariz, donde la nariz se va haciendo como un aspecto de coliflor, como una nariz así como de bolita, ¿Es como el rosácea poro muy eso? abierto. Eso también es rosácea. Wow, no sabía. Y eso pasa más en los hombres. Y eso pasa más en los hombres. Es muy raro ver a las mujeres con esa condición, pero por eso es que volvemos a lo mismo, ¿no? Diferentes tipos de diagnósticos, y a veces también puede ser no nada más en la cara, puede ser también en el pecho, en el escote, y va a depender también muchas veces de la alimentación, del estrés. Los pacientes con rosácea también tienen una mayor cantidad de ácaros, por ejemplo, en la piel. No sabemos exactamente por qué, se cree que hay por alguna alteración quizás de la barrera cutánea, pero es una combinación, ¿no? Y generalmente es un paciente que dice, es que me siento zonas como grasosas, como irritadas, sensibles, y el resto de la piel muy seca, o picazón, ardor, sensibilidad. Entonces, son combinaciones de síntomas. Primera pregunta del público, ¿los niños pueden tener rosácea? Sí pueden tener Se me hace rosácea. que la Marina tiene. Sí pueden tener rosácea, y es más frecuente si los padres tienen, o alguno de los padres tiene rosácea, que también el hijo vaya a tener rosácea. Entonces, niños, adultos. Es parejo completamente. ¿Hay algunos factores en Los Cabos que empeoren la rosácea? Sí, la radiación principalmente, pero yo te diría que más que de Los Cabos, creo que es una situación que se da mucho en México, que es el consumo de picante. El picante, las bebidas que tienen alcohol, particularmente, por ejemplo, los vinos tintos, obviamente el sol, comidas a veces muy calientes, y tiene que ver porque ciertos alimentos liberan ciertas sustancias en el organismo que hacen, pues,
todo mundo cuando come picante sientes como que sudas más, ¿no? Como que te sube la temperatura y entonces tiene que ver con eso, con que se liberan sustancias que aumentan que las venitas se abran y entonces el paciente se va a ver más rojo. Sientes como el flujo sanguíneo más hacia tu cara, ¿no? Porque esa es la razón por la que a veces como es evidente la rosácea y a veces dices no. Ajá. Es precisamente porque el estrés, el alcohol, el picante, el sol, pero puede pasar también, por ejemplo, con el frío. Climas muy fríos, pues esas venitas están súper apretadas que puede generar mucha descamación, mucha irritación y entonces donde tan pronto cambian a un lugar, vamos a decirlo, dentro de la casa donde está ya más calientito, pues esas venitas aprovechan y de estar apretadas todo el tiempo se abren y entonces es donde tienen episodios intensos de rosácea. No nos vamos a quedar solo en las características, entonces ya hablamos, una enfermedad crónica, se enrojece la piel, es muy común en fototipos, fíjate cómo puse atención, 1 y 2, que son pieles claras, sin embargo también en pieles asiáticas y en afroamericanas oscuras también sucede. El sol intenso, el calor, los alimentos picantes, el estrés y el alcohol. El café no. Podría también tenía por la hora esperanza del calor. Pero acuérdense que el café tiene ciertos beneficios también, ¿no? En muy cuestión bien. ¿Sabe dónde está parada Griselda? Sí, ¿te fijas? Sabe. Obviamente, ya saben que yo soy fan café. Ok, bueno, entonces también, pero no. Son granitos, arde, a veces venitas rojas, ya es que yo tengo así. ¿Qué queda? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Hay que tomar medicina? ¿Cómo se controla? ¿No se quita? ¿Si se quita? Se puede mantener muy bien controlada, pero por eso hablamos al principio que es como un tipo de piel, es algo crónico, o sea, es algo con lo que vamos a estar lidiando todo el tiempo. Y entonces aquí siempre es bien importante conocerse, ¿no? Porque lo que a lo mejor a ti te afecta, aunque tengas rosácea, a lo mejor a otro no le pasa nada. Hay quien a lo mejor puede comer picante y está súper bien y nunca tiene ningún episodio. Entonces, lo mismo con los tratamientos. Obviamente siempre vamos a empezar con cosas mucho más básicas, lociones, cremas, jabones, desde tratamientos inclusive en cremas para los ácaros, por ejemplo, dependiendo del tipo de la rosácea. Ya hay medicamentos también tomados, utilizamos normalmente ciertos tipos de antibióticos porque tienen una función antiinflamatoria, diferentes, por ejemplo, para los niños, porque en los niños sí necesitamos ser muy específicos con los antibióticos. Y ya en algunos casos, pues sí, láser, ¿no? Sobre todo cuando ya es una cantidad enorme de venitas, sí utilizamos láseres que pues tengan predisposición o facilidad para absorber el calor y que destruyan o limiten el que se sigan haciendo más, ¿no? Láseres de luz pulsada, láseres de PDL, que tienen un rango específico, o láseres long pulse, ¿no? Ok, entonces, porque justo nos pregunta un radio escucha, ¿los faciales ayudan o no ayudan? Depende, ¿verdad? Es ahí donde hay que saber. Sí. En general, yo te podría decir que no te van a ayudar, porque es muy difícil en una piel con rosácea, a la hora que tú haces un facial, sobre todo si son faciales de limpieza o de extracción, cómo balanceas esa parte seca y que se inflama con la otra parte que está congestionada, llena de sebo, sobre todo si tenemos esta combinación que parece más acné, que es la más común. Entonces, irritas una zona y mejoras otra. Y entonces a lo mejor no son como la principal opción. Honestamente, yo siempre les digo a mis pacientes, los cambios vienen de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, tenemos que hacer a veces ciertas modificaciones, ciertos cambios, llevar una buena rutina para que tú puedas ver una mejoría. Si van a hacer un facial, faciales generalmente lo que recomendamos son faciales hidratantes, más que de extracciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú que los conoces, un hidrafacial muy ligerito, un básico, un Geneo Hydrate, algo que tenga como cosas calmantes, que te puedan desintoxicar un poquitito, sí ayuda. Ok, y obviamente hay que tener un buen diagnóstico para elegir los tratamientos, porque si tienes un problema de rosácea, pero estás buscando también un tratamiento de rejuvenecimiento, pues tienes que tener cuidado. Sí, porque por ejemplo los láseres que usamos para rejuvenecimiento son láseres mucho más intensos que generan calor, y entonces el calor en una piel que ya es sensible
a esto, pues la vas a dejar mucho más roja durante quizás un tiempo muy largo. Los peelings. Los peelings, por exactamente. ejemplo. Como el peeling que me hice en mi ojo. Ay, no, ¿ese lo quieres comentar o no? Ay, no, ya, un accidente muy bobo, la verdad. Que Hasta cualquiera le pasa. Regañó, sí. Bueno, no cualquiera le pasa. En mis más de 10 años es la primera vez que me pasa. Es el colmo de una dermatóloga. Sí. Ni modo, está bien. Es una pequeña lección de humildad, Gris, en la que nos mandó el universo. Pero bueno, si usted nos sigue en las redes a Gris, pues no sabe, my-dermatologist, ahí cuenta todas sus historias. Y además cuentas también los casos y sobre todo lo que más me llama la atención de lo que compartes en tus redes, Gris, es el tema de la detección de cáncer. Sí. De las laceraciones, las heridas, las manchas, los lunares que son cancerígenos. No sabes cómo sirve porque diario detectas cáncer. Sí, realmente es algo de casi todos los días, ¿no? Vivimos en una zona con mucho sol, hay que a veces tomar ciertas protecciones, ciertas medidas sin caer en la exageración, ¿no? Pero sí tenemos que tomar de repente cosas preventivas, ¿no? Vigilarte, si tienes más de 50 lunares y nunca te has revisado, pues eso es siempre un buen momento, como que sepas dónde estás parado y sobre todo si tienes predisposición o antecedentes familiares. Perfecto, ahí está. Y bueno, hay que decirlo que tienes una especialidad en cáncer de piel. Sí. No eres cualquier dermatólogo. Bueno, sí, exacto. O sea, a final de cuentas, como dermatólogos estamos entrenados para ver cualquier problema de piel, cabello y uñas. Digo, somos doctores, luego tomamos cursos un año o dos de medicina interna y luego los años de dermatología, ¿no? Entonces, sí es una preparación bastante extensa. Exacto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Interesante todo lo que aprendimos sobre la rosácea. Si le sonó, le checó, haga una cita a través del WhatsApp 624-165-6464, 624-165-6464. Ahí puede solicitar una consulta con la doctora Griselda Izabal o con cualquiera del equipo de Skin Wellness, que son 3 doctores, si no estoy mal. Sí, la doctora Nidia García y el doctor Víctor Ávila, y esperemos que prontamente se nos suene alguien más. Muy bien, hay que decir que también el doctor Víctor consulta en La Paz. Sí, en La Paz. Y para aquellos de La Paz que sepan que Skin Wellness también está en La Paz, con un equipo de profesionales, pero sobre todo lo mejor en aparatología, tecnología, de verdad. Yo que tengo ya muchos años conociendo a la doctora Griselda, sé que está siempre buscando lo más nuevo, lo mejor, y que le encanta traer cosas aquí a Los Cabos. Así que déjese asesorar y sobre todo la salud de su piel es muy, muy importante. Y de pasada que se vea uno bien, pues está mejor. Repito, el número de WhatsApp, Skin Wellness en Cabo San Lucas, a un costado de Interceramic. Ahí los encuentra en Plaza Providencia, 624-165-6464. Y las redes sociales, @Skin Wellness Dermatology o @my-dermatologist. Y es precisamente mi dermatóloga, la doctora Griselda. Gracias, Gris, por estar aquí. Un placer, como siempre. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.